Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 29 y hasta el versículo 51. La palabra del Señor dice en esta mañana, ponga atención, dice la palabra del Señor en esta mañana. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y allí será el crujir de dientes. Esta es palabra de nuestro Señor. Debido a que el tema es un tema sumamente amplio y muy probablemente el día de hoy veremos demasiadas citas bíblicas, esencialmente nos estaremos centrando en 5 libros. Primeramente, el libro de Mateo, capítulo número 24. Anótelo solamente, porque habrá momentos en los cuales no podré detenerme a que lo busques, pero creo que llegando a tu casa podrás leerlo completo. Mateo capítulo 24, que es nuestro texto base, y de la misma manera estaremos tocando algunos versículos complementarios del libro paralelo que narra la misma situación, Marcos capítulo 13. Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13. Estaremos tocando un tercer texto bíblico que es también paralelo, que es el libro de Lucas, capítulo número 21.
Y finalmente estaremos tocando dos libros más, Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y capítulo 5, Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y capítulo 5, que nos narra también algunos aspectos del final de los tiempos. Finalmente tocaremos en algún momento Apocalipsis 21, Apocalipsis capítulo 21. A manera de repaso, quisiera recordar que este no es un texto aislado. Estamos en lo que se conoce en la actualidad y por los teólogos a lo largo de la historia como el Sermón del Monte de los Olivos. Un sermón, el último sermón de Jesucristo antes de morir y que abarca al menos los capítulos 24 y capítulo 25. Esencialmente se centra en tocar algunos aspectos del final del mundo. Sin embargo, es necesario recordar, tal cual como lo hicimos la semana pasada, que la intención no es satisfacer tu carnalidad y tu hambre de morbo, de decir qué es lo que vendrá primero, qué vendrá después. No, esa no es la intención. La intención de dar esta temática y de la manera cronológica en la que hemos venido exponiendo el libro de Mateo, se centra en ayudarnos a vivir a través de la palabra a sabiendas de lo que vendrá. Aprender a vivir el día de hoy y vivir conforme a la voluntad del Señor a sabiendas de lo que vendrá al final de los tiempos. Es necesario recordar que al menos existen tres posturas cristianas acerca del final de los tiempos. Le llamamos escatología bíblica. Y en esta escatología bíblica es necesario también dejar claro que el hecho de que en otras iglesias se tenga un pensamiento diferente en base al final de los tiempos, eso no les hace herejes, no les hace hijos de Satanás. A final de cuentas, quiero que entiendas que hay doctrinas que no son negociables. Doctrinas como que Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Doctrinas como que solamente Dios es merecedor de honra y gloria. Doctrinas como que no es por obras, sino es a través de la fe, a través de gracia. Es decir, esas son doctrinas primarias que no son negociables y quien piense algo diferente, entonces sí le tacharemos de hereje. Pero hablando de una doctrina secundaria que no implica impactos en la doctrina básica, entonces no tenemos ningún problema en cuanto a otras iglesias piensen que hay un rapto secreto, que hay un milenio o un premilenio o un posmilenio, etcétera. No tenemos problema con ello. Así fueron enseñados y muy probablemente sus pastores así fueron enseñados y ahora enseñan sin ninguna intención incorrecta en su corazón, simplemente enseñan lo que han aprendido. Sin embargo, también quiero dejar claro que aunque sucede eso en otras iglesias, la intención es que en este lugar, los que asistimos, caminamos, comulgamos, vivimos y nos congregamos en este lugar, ahí ya es otro cantar. La instrucción del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10 es rogar a los hermanos por el nombre de Jesucristo que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Luego entonces, aunque no es importante en relación con la comunión con otras iglesias, sí es importante para que los que estemos en este lugar tengamos un mismo pensamiento, un mismo camino, una misma fe. ¿Por qué razón? Porque si dos no están de acuerdo, ¿qué es lo que va a suceder? Vendrá la división. Tarde que temprano vendrá la división. Vendrá el retarnos a unos a otros. Eso no es cierto, y eso no es correcto, eso no está bien. Eso da muestra de carnalidad en la iglesia. Es decir, creo que hay maneras de hacerlo, sin embargo, lo importante a la luz de las Escrituras es que para evitar contiendas, divisiones, como lo había en el pueblo de Corinto, nosotros estemos bajo un mismo pensamiento, bajo un mismo sentir. Dando continuidad a la exposición de la semana pasada, recordamos que el capítulo número 24 se centra bajo tres preguntas importantes que hacen los discípulos a Jesucristo. Primer pregunta, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando acerca de la destrucción del templo. Señor, ¿cuándo vendrán estas cosas? Pero había dos preguntas más.
que fueron el centro y son el centro de esta exposición a la luz de las Escrituras. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercera pregunta, ¿qué señal habrá del final de los siglos? Nosotros recordamos que Jesucristo, en la exposición de la semana pasada, hasta el versículo número 28, daba respuesta a la primera pregunta acerca de cuándo serían todas estas cosas en relación a la destrucción del templo. Él dejaba claridad que realmente no pasaría esa generación, sino que hubiera venido la destrucción del templo. Y así sucedió. En el año número 70 después de Cristo, aquel hombre de guerra a cargo del Imperio Romano, su nombre era Tito, entró a devastar la ciudad santa. Después de 4 años de revueltas en que había habido cambios al interior, después de haber tenido paz y ahora guerras en el pueblo de Israel, no había un entendimiento. Había al menos 4 gobernadores en ese mismo entonces. Periodo de guerra, rumores de guerra. Pero en el año 70, a la luz de los historiadores, principalmente Flavio Josefo, se nos narra que esa destrucción del templo sucedió y fue una de las tribulaciones más grandes que ha sucedido, la más grande humillación para el pueblo de Israel por la cual hayan pasado. 500 personas crucificadas de manera diaria, 500 personas crucificadas de manera diaria a lo largo de 5 meses. Ya no había lugar para enterrarlos, ya no había maderos para poderlos crucificar. Si eso no es una grande tribulación, entonces no sé qué será. Pero el pueblo de Israel no solamente experimentó a la luz de Daniel, el libro de Daniel, un asedio y el cumplimiento de esa profecía. Lo que ellos experimentaron fue una gran tribulación que no se quedó en ese mismo momento, una gran tribulación que persiste y persistirá hasta el final de los tiempos, cuando el propósito con los gentiles se haya cumplido. Ojo, no es una tribulación que sucedió, que ahí quedó. No, a la luz de las Escrituras es una tribulación. Yo la catalogaría como una grande tribulación, una gran vergüenza para el pueblo de Israel, que persistirá hasta el final de los tiempos. El libro de Lucas 21-24 nos da entendimiento de esto, diciendo que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Le está hablando al pueblo de Israel. Serán cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada. Esto es antes de esa invasión. Jerusalén será hollada. ¿Qué quiere decir hollada? Será humillada, será pisoteada. Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se cumplirán los tiempos de los gentiles? Hasta el final de los días. Hasta que sea predicado el último de los escogidos para que pueda ingresar al reino de su Señor. La pregunta está, si es una tribulación que no ha terminado y es una tribulación permanente, si es una tribulación que será hasta el final de los tiempos, hasta que los gentiles, el tiempo de los gentiles se cumpla, entonces, ¿hay algo después de esta gran tribulación? ¿Hay algo después de esta gran humillación? ¿Hay algo después de que se predique a todo aquel gentil que se integrará al reino de Dios? ¿Qué pasará, hermano? La respuesta nos la da el mismo Mateo en el versículo inicial del día de hoy. Mateo 24-29 nos dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas, serán conmovidas. Parecería una película de Steven Spielberg. Pero en realidad, si está escrito en la Biblia, si salió de la palabra de nuestro Señor, esto sí o sí tiene que suceder. La escena es sumamente atractiva para una película. El sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su brillo naturalmente. Quiero que notes que en aquel tiempo ciertamente había astrólogos, pero ¿cómo es que pudiéramos saber que la luna también va a dejar de brillar?
¿Cuántos de aquí saben que la luna no brilla por sí sola? La luna brilla porque recibe el resplandor del sol, de acuerdo a cómo orbita en la Tierra y percibe esa luz. Entonces, si el sol se apaga, tal cual como dicen las Escrituras, la luna dejará de dar su brillo. Pero no solo eso, las estrellas caerán del cielo, caerán al piso, las fuerzas de los cielos serán sacudidas. No sé hasta qué grado podamos tomarlo de manera literal, debido a que también debemos entender que no todos los libros han sido escritos bajo una prosa literal. ¿A qué me refiero? Si vamos al libro de Daniel o vamos al libro de Apocalipsis y decimos, he aquí, vi una bestia con 2 cabezas, entonces yo voy a esperar que venga. Si soy literalista, esperaría a buscar una figura de una bestia con 2 cabezas, lo cual no es muy real. Pero tenemos que entender que hay textos que hablan de manera alusiva, hay otros que son escritos de manera literal, mas sin embargo, en este caso no lo sabemos. No sabemos si realmente sucederá tal cual así, pero algo que sí sabemos es que sí o sí, en aquel tiempo habrá nuevos cielos y nueva tierra. ¿Cómo es que sabemos esto? Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Dicen las Escrituras, vi un cielo nuevo, dice el apóstol, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pero aquí viene algo interesante para aquellos que alguna vez me preguntaron, oye, ¿vamos a subir al cielo o el cielo va a bajar o cómo es que sucederá todo esto? ¿Habitaremos en otro lugar o habitaremos aquí? Versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué va a suceder? A la luz de las Escrituras, esta tierra tendrá que ser purificada. Tendrá que ser pasada por fuego. Luego entonces, el cielo ya no será el mismo cielo. La tierra ya no será la misma tierra. Es más, el mar será removido. Pero las Escrituras nos dicen que en aquel día, la nueva Jerusalén descenderá de los cielos y llegará aquí con nosotros dispuesta como una esposa que se encuentra lista para que su marido llegue. Claramente, con todo esto estamos comenzando a dar la respuesta a la tercera pregunta de sus discípulos. ¿Qué señal, a la segunda, qué señal habrá del fin del siglo? ¿Qué señal habrá? El sol se apagará, la luna dejará de dar su brillo, las estrellas caerán, las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Sin embargo, e implícitamente también Jesucristo estará contestando no solamente la segunda, sino la tercera pregunta: ¿qué señales habrá de tu venida? A raíz de esta escena apocalíptica, por su lado Lucas 21 nos dice que en la tierra habrá angustia de las gentes. La gente andará angustiada, es decir, si se empieza a apagar el sol, si la luna ya no da su brillo, si se caen las estrellas, no creo que alguno vaya a estar muy tranquilo. Lucas nos dice que en aquella tierra habrá angustia de las gentes, y ahí mismo también nos dice Lucas 21 que los hombres desfallecerán de temor. Pero ¿acaso será el único motivo porque la gente estará incontrolable? ¿Será el único motivo en relación a las señales de los cielos y por los bramidos del mar? No, hermano. Estoy totalmente seguro y quiero suponer, y escuche bien, quiero suponer, yo, José Luis, que no solamente aquellas señales traerán terror. Muchos de los falsos creyentes
que vivan en el momento en que nuestro Señor regrese estarán totalmente despavoridos, estarán aterrados, estarán intranquilos debido a que saben que el día del juicio ha llegado. Ese cuento de hadas, eso que para ti hoy es cuento de hadas, te lo puedo jurar, y es que habrá gente despavorida, falsos creyentes, que sabrán que el día del juicio de un Dios que no es sobornable vendrá a la tierra y cada uno tendrá conforme a sus obras. Desde el más pequeño hasta el anciano. Pastor, es que mi hijo es pequeño y por eso no entiende. No, tu hijo fue procreado en maldad. Eso dicen las Escrituras. Así es que no hay justo ni aun uno. Desde el más pequeño hasta el más anciano tendremos que comparecer delante del tribunal de Dios. Dime si eso no es terrorífico. Claro. Para quien no tiene luz, para quien no tiene esperanza. Aquel día mencionado no solo por Jesucristo y que estaba siendo recordado a sus discípulos, había sido profetizado al menos 700 años antes de que Jesucristo diera este texto. En Isaías capítulo número 13, versículo 9, Isaías capítulo 13, versículo 9, Dios había dado entendimiento a su pueblo. La prevención está desde 700 años antes de Cristo al menos. Isaías capítulo 13, versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y para raer, es decir, para eliminar de ella a sus pecadores. Escucha la misma escena, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Este día, hermanos, este día narrado desde el tiempo de Isaías, ciertamente traerá dos actitudes. Por un lado, el terror que se describe en el libro de Lucas, pero también por otro lado será un día hermoso. ¿Cómo es que un mismo día puede ser terrible para unos y benéfico para otros? La respuesta la tiene ahí mismo Isaías en el versículo 11. ¿Por qué será un día terrible? Versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¡Wow! Por supuesto, es que si yo soy altivo, por supuesto es que si yo soy tibio, por supuesto es que si yo soy un falso creyente, en realidad ese día será un día terrorífico. El Señor vendrá a raerme de la tierra, vendrá a eliminarme y a darme lo que merezco. Pero entonces, ¿cómo puede ser un día terrorífico y hermoso a la vez? Bueno, es un día hermoso porque dice el versículo 12, por otro lado haré más precioso que el oro fino al varón. ¿A quién se está refiriendo? A los suyos. Y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Por un lado, raerá a los pecadores, a los enaltecidos, a los soberbios, a los altivos, a los fuertes, pero por otro lado, refinará como oro más precioso al varón, a los suyos. Hasta este momento, entonces, hemos tenido varios conceptos que tal vez pudieran sonar a un evento diferente. La pregunta válida entonces es, ¿son entonces el fin del siglo, el día de Jehová, la segunda venida de Jesucristo, el día del juicio y el arrebatamiento, 5 eventos totalmente diferentes? Repito la pregunta. ¿Acaso entonces es el fin del siglo, el día de Jehová, la segunda venida de Jesucristo, el día del juicio y el arrebatamiento, 5 eventos temporalmente diferentes? Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras.
Por un lado, Isaías nos dice que el día de Jehová, en el día de Jehová, donde vendrá su ardor y su ira sobre los pecadores, será un día estremecedor, donde los cielos y la tierra serán removidos de su lugar. Isaías le nombra el día de Jehová. Pero por otro lado, la misma escena es narrada por Mateo y se le llama la venida del Señor. Y exactamente nos narra el mismo escenario donde el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán removidas, serán conmovidas. Hasta mi entender estamos hablando exactamente de lo mismo. Al menos no hay claridad en que esto vayan a ser 2 o 3 o 5 o 10 momentos diferentes. Son las mismas características. Dudo mucho que el Señor haga todo esto, después las vuelva a colocar en su lugar y otra vez las vuelva a poner. No suena. Y bíblicamente no hay información para poder hacerlo. Quiero dejar muy claro esto. Cuando digo no es claro en las Escrituras, es porque textualmente no está. Porque podemos decir, bueno, es que yo supongo, yo considero, yo creo, yo infiero, pero son dos cosas diferentes. Es decir, tus inferencias o las mías no son el punto bíblico. Pero, sin embargo, bajo este entendimiento, lo que sí nos da Mateo es que añade un poco más de información a la que ha brindado Isaías. En el texto base, versículo 30, Mateo nos dice que vendrá otro suceso añadido a este cambio en cuanto a la esencia del mundo. Versículo 30 nos dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El hecho que anexa Mateo es que no solamente habrá una transformación en cuanto al mundo como lo percibimos, se sumará el regreso glorioso y con poder de nuestro Señor y aparecerá la señal en los cielos. En este sentido, ¿cuál es esa señal? Mientras Mateo añade esta palabra, la señal de la venida del Hijo del Hombre, aquí viene lo interesante y quiero poner un ejemplo. En las Escrituras solamente dice que aparecerá la señal, no dice más. Pero entonces yo puedo decir, no, es que la señal, yo creo que ha de ser una cruz o ha de ser, no, pero aquí no lo dice. Por cuanto no lo dice, pero lo interesante es que mientras Mateo añade la palabra aparecerá la señal, Marcos y Lucas no lo incluyen. Por un lado, Marcos 13:26 solamente narra, entonces verán al Hijo del Hombre, no menciona la señal, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Lucas 21:27 hace exactamente lo mismo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál es la bendita señal? Jesucristo en las nubes, envuelto en poder y gloria, será la misma señal. Jesucristo envuelto en poder y gloria será la misma señal de que el día del Señor, la segunda venida de Cristo, el fin del siglo, han llegado. En el año 530 antes de Cristo, un profeta que conocemos como profeta menor, llamado Daniel, profeta mayor, profeta Daniel, daba el mismo entendimiento. Es decir, esta no es una advertencia. No sé cuántos de ustedes manejan y hoy la ciudad se vuelve sumamente loca porque hay gente que tiene malos hábitos. No quiero decir que estén bien, son malos hábitos. Van manejando y de repente tú quieres rebasar
Y ellos se meten y se cruzan hasta el otro lado. Y uno les dice, saca la mano, si bien les va. ¿Por qué sucede esto? Porque no hubo una advertencia para prepararme con anticipación a saber si hubiera puesto sus intermitentes al menos 100, 200 metros anteriormente, yo hubiera sabido que este hombre va a cruzar hacia el otro costado, pero por cuanto no hubo una señal, yo puedo justificarme si es que chocó con él y decir, es que no hubo una advertencia. Lo que te estoy diciendo es que esa advertencia no es el día de hoy, al menos 530 años antes de Cristo, en el caso del libro de Daniel, y 700 antes de Cristo, en el caso de Isaías, el Señor ha mandado advertencia tras advertencia tras advertencia para un pueblo necio y de dura cerviz, que te puedo asegurar que a muchos de ustedes los puede agarrar en frío. Advertencia tras advertencia, y llega el día del Señor y no estábamos apercibidos. ¿Crees que una justificación barata es que no sabías? No, es que sí sabías. Daniel capítulo 7, versículo 13, narra la misma escena. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esta palabra en el Antiguo Testamento estaba otorgada para el Hijo de Dios. Pero sigue narrando Daniel, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bajo mi entendimiento, quiero ser muy claro, bajo mi entendimiento, entonces hasta el momento tenemos claridad que el día del Señor, la segunda venida de Cristo y el fin del siglo son el mismo evento. No son tres eventos aislados, no son tres momentos de manera independiente, son el mismo evento. ¿En qué orden? No lo sé. Pero las características que se nos narran es que el día de Jehová, la segunda venida de Jesucristo y el fin del siglo son exactamente el mismo evento. Y muy probablemente, al principio mencioné 5, solamente van 3. La pregunta de alguno de ustedes probablemente será, ¿y el rapto? A ver, éntrele. Bueno, en primera tengo que ser claro, tal cual como lo fui la semana pasada, que nosotros como iglesia no creemos en el rapto. No lo creemos. La palabra rapto lo mencionaba también la semana pasada. La palabra rapto se traduce como la retención de una persona contra su voluntad. Es un secuestro y conlleva una intención delictiva. Pero lo más importante es que nosotros como iglesia no creemos en el rapto porque ni siquiera es bíblico. La palabra correcta que sí se encuentra en las Escrituras es arrebatamiento. Rapto no existe. Pero es que yo he escuchado, y una vez mi pastor, tú mismo lo has dicho, una vez te dijeron, nunca corroboraste, y entonces como te dijeron sí, que será secreto y que nadie se va a dar cuenta, que sí baja pero no baja y es la media vuelta pero no es la segunda venida. Vuelvo a repetir, y aquí la importancia de asegurar cuando algo está escrito a cuando algo es mi interpretación personal. Literalmente la palabra rapto no aparece una sola ocasión en las Escrituras para narrar este evento relacionado con la venida de Jesucristo. No lo hay. Lo que sí encontramos en las Escrituras es la palabra textual arrebatamiento. Luego entonces lo que sí encontramos es el arrebatamiento que es ligado a la segunda y único regreso de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. Momento en que vendrá por su iglesia, momento que será visible como el relámpago que sale desde el oriente y se logra ver hasta el occidente. Eso fue lo que leímos la semana pasada. Será totalmente visible. 1 Corintios 2:19 dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Qué quiere decir? Que 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 vendrá como ladrón. ¿Qué quiere
En los evangelios se narra que a los discípulos se les dijo: ¿qué miráis? Hombres, ¿qué miráis? Mirando al cielo. De la misma manera en que lo has visto irse, de la misma manera le verás regresar. Ah, entonces no es secreto. No, no es secreto. Todo ojo le verá y tendremos noción. Te lo puedo asegurar que si estás viviendo o estamos viviendo en ese tiempo, te darás cuenta. Y todo el mundo se dará cuenta que el Señor ha regresado. Pero lo más importante es que tengas noción que ese día el Señor regresará para impartir juicio. El texto base, Mateo 24, versículo 31, nos narra que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los juntará. Fíjate que está diciendo que está juntando a sus escogidos. No dice que dejará a algunos que medio ahí la llevan y después volverá a regresar por ellos cuando hayan pasado por un momento difícil y digan: ah, no, sí es cierto, sí puedo creer. Y no está diciendo eso. Me está diciendo que su segunda y único regreso, el Señor vendrá para recoger desde los cuatro vientos de los extremos de la tierra a los suyos. Decir lo contrario sería como decir que creemos en un purgatorio. Hay una segunda chance, pórtate como Satanás, pero hay una segunda chance en donde por oraciones y por dinero puedes salir del infierno. Eso no es bíblico, las escrituras no nos hablan acerca de ello. Pero es que yo escuché, nuevamente, lo que hayas escuchado no me interesa porque escrito está. Entonces Jesucristo, lo que nos está narrando Mateo, es que aparecerá en el cielo con poder y con gran gloria, será como gran trompeta de voz, mas no viene solo, viene con sus ángeles. ¿Para qué viene con sus ángeles? Para reunir a sus escogidos, para desechar a los impíos. Por eso será un día de terror, pero a la vez será un día de alegría, hermanos. El tiempo habrá llegado para partir con nuestro Señor. El apóstol Pablo, al igual que Jesucristo, describen este suceso como una manera perceptible, algo glorioso que todo ojo verá. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 se nos narra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No dice raptados, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué, hermanos? Solamente para recibir al Señor en el aire. No dice más. Pero es que a mí me dijeron, otra vez te digo, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes por una sencilla razón. Y no dice más, solamente para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es que el regreso será perceptible. Habrá voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Habrá algunos que en ese momento ya han muerto, pero ellos serán resucitados. ¿Todos? Las escrituras me dicen que los que murieron en Cristo. Primeramente, los que murieron en Cristo. Y los que no hayan muerto, 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51. ¿Qué pasa con los que estemos, si es que estamos en ese momento cuando el Señor venga? Es decir, algunos ya han muerto en Cristo. Algunos ya murieron con esa esperanza. ¿Qué pasará si nosotros estamos en el momento del regreso del Señor? 1 Corintios 15, 51. Dice Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Paréntesis. Yo sé que algunos ahorita están cabeceando. Normal. No a todos es dado la revelación. Pero si tomamos la palabra literal, es que aquí dice que dormiremos. En el Antiguo Testamento
se dice que Abraham durmió, y no quiere decir que esté roncando. No quiere decir que esté en un estado catatónico donde tiene semiconciencia. No. La palabra que se utiliza como dormir en algunos segmentos escriturales se traduce como morir. Cuando en 1 Corintios, el texto que utilizamos para la cena del Señor dice, por lo tanto, algunos entre ustedes duermen y otros están enfermos, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir, ay Dios, ¿quiere decir que uno de los que están aquí están muertos? Veo gente muerta. No. Lo que dice es que espiritualmente algunos de los que están aquí sentados son muertos. Otros están enfermos. Por lo tanto, no comprenden el evento grandioso del Señor de la Cena. Pero punto y aparte, lo que me está diciendo Pablo es que no todos estarán muertos, pero todos seremos transformados. Ah, caray, ¿a qué se refiere? Vamos a ver qué dice a continuación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Bueno, pues no que era secreto. No, no es secreto. Habrá trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pastor, ya me hice bolas. A ver, vamos a barajear un poco más tranquila. O sea, a ver, ¿qué no cuando alguien muere, su cuerpo regresa a la tierra y su alma regresa con el Creador? ¿Sí? Entonces, si su alma ya está con el Señor, ¿para qué resucita? Sencillo. Mas no con este cuerpo que es corruptible, porque será necesario que todos seamos transformados. ¿Cómo será ese cuerpo? No lo sé. Muchos de ustedes divagan. Es que yo creo que nos va a hacer como Gasparini. No lo dice, no lo dice, pero lo que sí nos dice el texto bíblico es que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, los muertos que resuciten tendrán que tener un cuerpo que no se desgaste, que no se desintegre, un cuerpo que sea glorificado. De la misma manera, los que hayamos quedado al regreso del Señor, de igual manera, tendremos que ser transformados para que esto que se deteriora, que se enferma, que se descompone y que es susceptible a la muerte, no pase por el deterioro, no pase por la enfermedad, no pase por la descomposición, no pase nuevamente por la muerte. Entonces, hermanos, hasta aquí tenemos suficiente evidencia para validar que el fin del siglo, el día de Jehová, la segunda venida de Jesucristo y el arrebatamiento se refieren a un mismo evento, no hay otro más. A la luz de las Escrituras, la historia está dividida solamente en este siglo y el siglo venidero, en este tiempo y el tiempo en que el Señor regrese, donde serán todos estos eventos. La pregunta, a lo mejor tajante, hermano, ¿y cuándo va a suceder esto? Yo le diría, pues, ¿qué me vio cara de Alducin o de Gary Lee? No. Las Escrituras son claras, Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermano, y entonces esos que andan diciendo que iba a venir para el 1995 y luego que en el 2004 y luego que en el 2011 y que en el calendario de los aztecas, te lo dejo a tu juicio. Si una profecía no es cumplida, ¿qué son? Mentirosos, farsantes. Lo que la Escritura me dice es que nadie, y cuando dice nadie, ¿qué significará en el original nadie? Que nadie. Sino solo mi Padre. Es más, ni Jesucristo lo sabe. No lo sabe Jesucristo, no lo saben los ángeles, no lo sabemos tú, yo no lo sabemos, no lo sé yo. No lo sabe el farsante de Gary Lee, no lo sabe el farsante de Alducin, no lo saben. La Escritura es clara. La segunda venida de Jesucristo, sin embargo, será como en los días de Noé. Antes de que llegara el diluvio, ¿sabes? Todos estaban en sus prácticas usuales. Algunos comían, otros bebían, otros estaban casándose. Pero lo importante es que quiero que entiendas es que ya había un aviso previo.
esta tierra se va a inundar. Ay, sí, claro. Vamos a comer y un bailongo, me lo he hecho. Ingenuos. Lo que me está diciendo las Escrituras, a la luz del libro de Mateo 24-29, es que tal cual como fue en los tiempos de Noé, no le agreguemos más, simplemente la gente estaba desapercibida, comía, bebía, hacía sus cosas, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuál es el hecho? De que había una advertencia. ¿Cuál es la realidad? De que no entendieron y por tanto quisieron entender hasta que ya estaba el diluvio, ya era tarde, se los llevó a todos. Lo que estoy tratando de decirte en esta mañana es que probablemente así será con algunos de ustedes. Probablemente hay una alta probabilidad de que en algunos de ustedes suceda exactamente lo mismo como en los días de Noé. El Señor viene, ay sí, cómo no. Hoy no voy al culto, pues es que hoy estoy cansado. Tal cual como en los días de Noé, vámonos a ver una peli. Digo, no había cine en aquel entonces, pero andaban en sus concupiscencias, en su carnalidad. Ay, el día del Señor y esas cosas. Te puedo asegurar que varios de ustedes estarán, si es que llega el día del Señor, como estuvo el pueblo necio. Cuando el Señor dio advertencia de que raería de la tierra absolutamente todo. Mas al final de los días quiero decirte, no importa la edad que tengas, quiero decirte que no importa la edad que tengas, al final de los días no habrá una excusa totalmente suficiente para poder convencer al Señor de que tú no lo sabías. No habrá generación alguna que pueda excusarse delante del Señor, delante de su juicio para decir, ay, es que yo no había comprendido bien eso de que debía de caminar en sujeción y en obediencia. No lo habrá. Porque no habrá excusa para nadie. Porque a lo largo de siglos el mensaje ha sido exactamente lo mismo. El mensaje incómodo que está detrás de este púlpito ha sido el mismo a lo largo de los siglos. Lo mismo que estoy haciendo hoy en día, dándote la advertencia, ha sido hecho por los ministros de Dios a lo largo de los siglos. No lo busques, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillaren y si se convirtieren de sus malos caminos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No el que ama su pecado, no, el que se aparta de ellos. Joel capítulo 2 versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es él y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Mateo capítulo 3 versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué era lo que predicaba? Bueno, él decía, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está? ¿Dónde está la miel en los oídos? ¿Dónde está ese caramelo que anhelas y del cual te quejas que en esta iglesia no hay amor? He sido enviado para darte la advertencia de que así como en los días de Noé, el Señor raerá de esta tierra a los incrédulos, a los pecadores, a los necios, a los tibios. Hay gente que ha dejado de venir a esta iglesia Caminando por Fe Querétaro, porque solamente se habla de arrepentimiento y solamente se habla de castigo eterno. Ay, no, yo me voy a una iglesia donde me digan, ¿qué pasó, güey? Sí los hay. Y aquí en Querétaro, todo te va a ir bien, papi, y ya esto ya no existe. Existe un tambo que se ve muy cool. Ya no se llaman iglesias, ahora se llaman campus, para que no se escuche tan religioso. Y te juro que los hay,
y abundan en Querétaro, lugares donde te endulzarán el oído. Vamos, papi, dale con éxito, el Señor te retribuirá por tus esfuerzos. Bien hecho, flaco, y cosas como esas. ¿Acaso esa es la palabra del Señor? La palabra del Señor, escúchalo bien, es que tarde que temprano, esto es un aviso, tarde que temprano, el Señor, si no entiendes, te raerá de la tierra. Es la direccional que te está avisando que vamos a cambiar de carril, pero tú no entiendes, para ti es mejor vivir tu vida con los gentiles, de la manera que satisface tu carne. Te estoy diciendo que de no proceder al arrepentimiento por medio de la fe en Cristo Jesús, pasarás el resto de la eternidad en el lugar de castigo llamado infierno. No hay chances, no hay purgatorio, bíblico no es. Te estoy diciendo que hay un solo lugar dentro del cual están destinados para Satanás y para los suyos. Es que en esta iglesia no hay amor, por eso me voy. ¿Qué mayor amor quieres que tenga? ¿Qué mayor amor quieres que tenga? Que te diga que de no convertirte de tus malos caminos, de no confiar en Jesucristo, terminarás putrefacto en el infierno. ¿Qué mayor amor quieres? Te odiaría si te ocultara todas estas cosas. Un buen médico, un buen oncólogo, no es aquel que te oculta que tienes cáncer porque te vayas a sentir mal y a lo mejor te vayas a deprimir, no. Un buen oncólogo es aquel que a tiempo te dice que hay maneras para poder hacer a un lado y tratar de rebatir esa enfermedad. Ese es un bueno. Aunque duela, aunque llores, aunque se constriña tu corazón, pero un buen oncólogo te dará ese veredicto y no esperará hasta que ya te estés pudriendo. Si eso no es amor, entonces no sé qué tipo de amor quieras. Como el que da helada al Ramones de otra iglesia, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por cuanto sé que el Señor me ha puesto al igual que mis hermanos a través de los siglos para advertirte con tiempo que de no proceder al arrepentimiento tendrás tu castigo, sin importar tu edad. Hasta este momento entonces, el fin del siglo es el día de Jehová. La segunda venida de Jesucristo y el arrebatamiento, mas también tienes que entender que ese mismo día será el día del juicio de las naciones. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es lo mismo que nos narró anteriormente, ¿verdad? Es lo mismo que nos narró Isaías, es lo mismo que nos ha narrado Mateo, es lo mismo que nos ha narrado Daniel. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, ¿qué sucederá? Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y esto es duro, hermano, esto es duro. Y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, es decir, a las ovejas: venid, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso le dirá a los de la derecha, eso le dirá a las ovejas. Hermano, ¿y las cabras? En el mismo texto, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, es decir, a las cabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pastor, pero no, que Dios es amor. Dios es justicia. Dios es justo. Si a mi hijo de pequeña edad le digo: no grites porque te voy a sonar, si él grita y me lo sueno, ay, qué papá tan injusto. No, soy justo porque dejé claras las reglas, y si las infringes, el aplicar la ley no es falta de amor, es justicia. Pero entonces si yo le digo: Raulito, no grite, mijo, porque si no me lo voy a sonar,
y me grita y me pega en la cara y yo digo, bueno, llevas una, a papi, ya hablamos de esto, por favor. Y después ya no me lo voy a quitar de encima, ya ahora es un hombre de mi estatura y con más músculos que... Si yo no cumplo lo que digo, entonces soy un payaso. Es decir, si hay reglas, si hay estatutos y yo no las llevo al cumplimiento, entonces soy un farsante. Entonces soy corrupto. Soy corrupto porque el amor a veces también me hace que no cumpla lo que yo dije. Bueno, mi Señor, por cuanto es Dios y por cuanto es veraz y por cuanto es justo, lo que ha dicho así lo va a cumplir. Y por cuanto Él ha dicho que a los de la derecha, los que son los suyos, los que obedecen su voz, los que hacen conforme a su voluntad, los llevará a su reino. Y a los de la izquierda, las cabras, por cuanto no obedecieron, por cuanto no son parte de Él, los apartará diciendo, malditos, vayan al fuego eterno. Por cuanto Dios es veraz y todo hombre mentiroso, así será. La direccional sigue prendida. Es el aviso. ¿Cuándo voy a cambiar de carril? No lo sé. Ni Jesucristo lo sabe. Pero aquí está la advertencia. En palabras del mismo Cristo sucederá esto en el texto base 24:40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Oiga, pastor, ¿y si hay tres? ¿Será tomado uno y medio? En las escrituras hay ejemplificaciones, ¿verdad? Cuando el Señor pone por ejemplo de que nosotros somos la sal de la tierra, no quiere decir que realmente sepamos a sal. Algunos de ustedes que no se bañan sí, pero está hablando de aquellos que dan el sentido a la vida. Cuando dice que somos la luz de este mundo, algunos brillamos como taco dorado, pero no quiere decir que nosotros realmente irradiemos luz. Cuando el Señor dice que estarán dos y tomará uno y dejará al otro, no quiere decir que si en ese día hay dos y al Señor le place tomar a los dos, así será, pero está dando por entendimiento que habrá una división, que habrá una segmentación, que no podrán seguir caminando juntos. Te preguntas, ¿acaso si no estás haciendo tu trabajo como padre de hogar, hay probabilidades de que tú seas llevado, tus hijos no, o viceversa? ¿Te das cuenta del gran legado que el Señor nos deja en las manos? Así es que, finalmente, ya para ir concluyendo, ¿para qué toda esta información? ¿Para qué más de 30 minutos hablando acerca de estos conceptos y diciéndonos que todos son lo mismo? ¿Acaso toda esta información servirá para ahora que ya sé lo que sí es bíblico, salir y decir, a ver, ¿qué crees tú acerca del fin del mundo? Y que empiece, no, pues yo creo, no, estás bien tonto, porque eso no dicen las escrituras, mira aquí dice que, no, a ver, alto de una vez a los soberbios. Todo lo que hemos escudriñado a lo largo de estos 2 domingos no tiene la intención de que tú lo utilices a partir del día de hoy para alardear o para contender con tu vano conocimiento. No, ese no es el objetivo. No. Y ahí si alguno de ustedes llegara a caer en eso, porque así le va a ir. No es para que a partir del día de hoy menosprecies a aquellos que no conocen del Evangelio y mucho menos conocen acerca del final de los tiempos. No, ese no es el motivo del día de hoy. Entonces, hermano, la información que nos ha dado es para comenzar a tachar de herejes a quienes no comulgan con nuestro sistema escatológico bíblico. No, tampoco no es así. Creo que hay gente que en verdad tiene conocimiento, no como tú y como yo. Hay gente que realmente tiene conocimiento bíblico y que tiene convivencia con otro pastor con una visión escatológica diferente y no se insultan. Pero hoy en día tenemos teólogos que son como loros, nada más repiten lo que medio se aprendieron. Y eso no está bien. Entonces, si lo que hemos visto el día de hoy no va a servir para alardear y tampoco tiene la intención de empezar a tachar a todo mundo o a medio mundo como hereje, entonces, ¿para qué, pastor, nos ha tenido aplastados durante casi cerca de 1 hora?
La intención es que para con todo esto estemos preparados. Que estemos preparados, hermanos, para que con todo este conocimiento estemos apercibidos y velemos por cuanto no sabemos cuál será el día, no sabemos cuál será la hora en que nuestro Señor habrá de venir por los suyos. Y habrá de venir para raer a los que no son suyos. Marcos 13:33 nos lo deja claro: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y al final de esta exposición, hermanos, y a la luz de las Escrituras, tú puedes tomar la actitud que quieras. Seguir como papirrín, viniendo al culto, esperando que ya todo esté listo y medio aburrirte un rato, o realmente ponerte las pilas y dejar de ser tibio. A la luz de las Escrituras, el libro de Mateo 24 solamente identifica dos tipos de personas, dos tipos de actitudes ante una advertencia palpable del Señor. Por un lado tenemos a los siervos bienaventurados y por otro tenemos a los siervos malvados. Característica del siervo malvado o actitudes del siervo malvado: dice en su corazón, mi Señor tarda, por tanto maltrataré a mis consiervos, comeré y beberé con los incrédulos. Mateo lo dice así. Ve el panorama. ¿Acaso no serás uno de esos siervos malvados? Ay, si el Señor viene, vamos, comulguemos con los gentiles, echemos unas Kawasakis y... Cuidado. El siervo malo es el que dice en su corazón, mi Señor tarda. Por tanto, pues maltrato a los que están a mi alrededor y a mí no me importa, yo voy a comer y voy a beber con los incrédulos. Al fin que no viene, dicen que viene y no viene. ¿Qué pasará con este siervo malo? El mismo libro de Mateo 24 nos dice que a este castigará duramente y pondrá junto a los hipócritas, junto a los falsos, junto a los incrédulos. ¿Dónde los pondrá? Allí donde será el lloro y el crujir de dientes. Traducción: en el infierno. ¿Ves por qué es tan importante mantenernos en santidad? ¿Ves por qué te fastidio tanto en que trates de no tener comunión con los gentiles bajo el sentido de ser partícipes de sus propias concupiscencias? Porque eres santo, fuiste diseñado para santidad, para ser apartado para el Señor. No fuiste diseñado para empuercarte como sucio cerdo. No fuiste diseñado para eso. Pero si por un lado tenemos al siervo malo, entonces ¿quién es el siervo bienaventurado? Mateo lo describe como aquel que es prudente. Prudente. No imprudente, no, el que es prudente. Segunda característica, dice que además es fiel. Que cuando su Señor venga, lo encontrará haciendo conforme a su voluntad. ¿Ves por qué te insisto que estar en las cosas del Señor? ¿Ves por qué te insisto? Porque el día y la hora nadie la sabe. ¿Dónde te va a encontrar el Señor? Si llega un viernes por la tarde. Ay, es que no pasa el camión. Como Pilatos, a partir de este momento me lavo las manos. El siervo bienaventurado, su Señor, por cuanto es fiel, lo encontrará cuando llegue haciendo conforme a su voluntad. A este lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si al final mi advertencia entra por aquí, sale por allá, no hay nada más que hacer. Al menos no con ustedes que congregan en Caminando por Fe Querétaro. Si después de tantas advertencias llega el día del Señor y te encuentra como el siervo malvado, no puedes decir que no hubo advertencias. Pero por cuanto a quien más se le dio, más se le exigirá. Quiero agregar la cerecita al pastel. Porque después de tantas predicaciones, no puedes apelar a tu Alzheimer, no. No vas a poder apelar a que, ay, es que en ese momento fui al baño. No, hoy me aseguré de que ninguno de ustedes fuera. Así es que excusa no vas a tener. Pero quiero agregar una carga más. Porque aparte de mí te he dicho que hay otros más que han advertido y uno de esos fue Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Y sí quiero que vayas ahí, con este vamos a culminar.
Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Y si eres creyente y si en verdad te consideras hijo de Dios, grábate este texto. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Mas vosotros, ¿a quién le está hablando? Al pueblo de Dios. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, por cuanto no somos de ellos, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Me está diciendo que no me vaya a descansar en la noche? No, me está diciendo que no seas como ellos. No durmamos como los demás, sino velemos y además seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para recibir la ira de Dios. Porque no nos ha puesto Dios para ese día de juicio recibir su ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la exaltación, por cuanto vino a traer salvación para quienes no lo merecíamos. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con ustedes ante tantas advertencias. Gracia y paz.